Nosotros seguimos con más. Hoy es el Día de la Tradición. Etimológicamente esta palabra significa legado, entregar ese legado de los mayores. Nosotros, los mayores, tenemos la obligación de entregar ese legado cultural de nuestras costumbres, de nuestras creencias, de nuestra forma de vivir a las futuras generaciones, que hoy también lamentablemente se ven trastocadas, ¿no? Porque seguramente nosotros por allí estamos fallando en poder entregar ese legado cultural que son nuestras tradiciones. Hoy se recuerda a José Hernández, el padre, el autor del Martín Fierro, ¿no? Que tiene que ver con un 10 de noviembre de 1834. Para eso lo hemos convocado a un gran amigo historiador, Marcelo Pafundi, de allí de Cerodino, que siempre nos ayuda también, Marcelo, a entender estos procesos y obviamente hablar de José Hernández también y lo que nos dice este Martín Fierro y lo que significa hoy la tradición para el pueblo argentino. Marcelo, un gusto recibirte y bueno, un poco desglosar José Hernández, ¿no? Gracias. Hola Mario, ¿cómo te va? Desde acá, desde Cerodino, te mando un saludo y un gran abrazo. Bien, Marcelo, ¿qué decimos de José Hernández entonces? Bueno, reiterando un poco ahí el pie, digamos, que le das al televidente ese 10 de noviembre de 1834, que es la fecha de nacimiento de José Hernández, bueno, señala quizás un camino que muchos después, digamos, sobre todo en el siglo XX, determinados círculos de intelectuales y de la política terminan, ¿no?, en la reivindicación de la obra literaria El gaucho Martín Fierro de José Hernández, ¿no? Y después, obviamente, se pueden entrar a discutir el significado, ¿no es cierto?, del término de la tradición, de lo que significa la tradición, que no es un término y un concepto, obviamente, unívoco, ¿no es cierto? Una cosa era digamos, la imagen que tenía el gaucho en el siglo XIX y otra fue la que tuvo durante el siglo XX, ¿no es cierto? Evidentemente hubo corrientes de pensadores, de tradiciones políticas e intelectuales que lo valoraron de diferentes formas, como te decía, durante el siglo XIX y luego en el siglo XX, ¿no? Es decir, la figura del gaucho es una figura cara a nuestro sentir, pero obviamente también contradictoria, ¿no? Y eso tuvo que ver con diferentes procesos políticos, sociales y culturales, ¿no? Marcelo, aquí te quería justo preguntar, diste ahí en la tecla, ¿no? Cuando hoy hablamos de la grieta en nuestro país, si nosotros tomamos a ese Martín Fierro de 1872, de 1879, con la vuelta de Martín Fierro, ahí nos encontramos con dos gauchos diferentes, o por lo menos de la forma de pensar, ¿no? Sí, yo lo que sobre todo, digamos, haría hincapié es, evidentemente, en la publicación que está haciendo José Hernández en 1872, que aparece en folletines y luego es compilada en un librito. Ese libro, el Martín Fierro, es divulgado a través de pulperías, es leído por peones, por trabajadores rurales, ¿no es cierto? Es recitado, digamos, básicamente, ¿no? Es decir, los círculos intelectuales de aquella época le dan poca significancia a la obra de José Hernández. Hay que recordar que José fue un político, fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, allá por 1880. Estuvo a favor de la federalización de la ciudad de Buenos Aires, es decir, lo que lleva a la capitalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880. Alguien que estuvo en la batalla de Cepeda y de Pavón. Es decir, era una persona comprometida con la política. Y te diría una cosa más que a mí me surge de la lectura de estas obras, ¿no? Digamos, Martín Fierro es la construcción de un antihéroe, porque precisamente está reivindicando a su modo, ¿no es cierto?, con su estilo, Sí, sí. digamos, en verso, la vida de un personaje de La Pampa, del entorno rural,
que vive precisamente las injusticias de un sistema que lo persigue, sobre todo para tratar de hacer lo que trabaje en las grandes unidades de producción de la época, que eran las estancias, ¿no? Todo eso tiene evidentemente un trasfondo político. En 1872, si vos querés, por esa década, el liberalismo es hegemónico como pensamiento ideológico de las élites políticas, económicas e intelectuales de la Argentina. No olvidemos que dos grandes del pensamiento como Alberdi y Sarmiento, ¿qué reivindican básicamente? Reivindican la inmigración europea. Evidentemente, exacto, desde ese paradigma de pensamiento había un profundo desprecio por parte de la élite intelectual liberal de lo que había sido la herencia colonial hispánica. Básicamente el indio, el mestizo y precisamente el gaucho, ¿no? Entonces, Martín Fierro es el antihéroe. Pero pasa una cosa interesante en el siglo XX. Otras vanguardias, digamos, ya identificadas, primero críticas con respecto al liberalismo hegemónico del siglo XIX, ¿no? Pero más corridas hacia lo que podemos decir el nacionalismo, empiezan, obviamente, ¿no?, a tratar a la figura de Martín Fierro de otra, digamos, con mayor simpatía, pero es precisamente el propio liberalismo también el que empieza a cambiar, ¿no es cierto?, la mirada sobre la migración, ¿no? Si la inmigración europea en el siglo XX se vuelve peligrosa, ¿no? Se vuelve peligrosa porque el inmigrante es portador de ideas que van a contramano de un orden que se quiere capitalista, liberal, que consagra la propiedad privada. Y evidentemente ahí el gaucho empieza a ser reivindicado como una figura que se le asocia al ser y al sentido de lo nacional, ¿no? Es una transformación compleja, pero que evidentemente está señalando la importancia que tuvo la obra del Martín Fierro y José Hernández, digamos, que ha trascendido las décadas y dije, bueno, tengo entendido que en 1975 finalmente se dispone la ley que se consagra el 10 de noviembre como la fecha, el día de la tradición, ¿no? Exactamente, el día de la tradición. Bien, Marcelo, queremos, bueno, agradecerte obviamente con este aporte y una reflexión cortita, ¿no? Hoy, ¿cómo ves como historiador, como profe de historia, la transmisión de esa cultura, de nuestra cultura, de nuestras creencias? Te lo contestaría primero como hombre más bien vinculado al campo. Si vos querés, digamos, nosotros somos de zonas rurales y evidentemente la figura de Martín Fierro nos atraviesa en nuestras cuestiones más camperas. Digo, evidentemente la sociedad hoy por hoy tiene un grado de complejidad, sobre todo a partir de hechos como la tecnología y demás cuestiones que, bueno, todo ese imaginario que representa Martín Fierro creo que aún perdura, sobre todo, mayormente creo que en el interior, creo que ahí cobra más fuerza la celebración del 10 de noviembre como el Día de la Tradición. Exactamente, ¿no? Pensando que, sobre todo, José Hernández era una persona, digamos, que reivindicaba el federalismo, ¿no? Y creo que ya en las grandes ciudades y demás hay otro tipo de modos, ¿no?, que se reivindican y nuestras tradiciones más rurales y camperas se han perdido un poco, ¿no? Creo que eso vos también lo marcás en tu programa y bueno. Nosotros, de nuestro granito de arena, vamos a seguir reivindicando esa obra monumental de la literatura gauchesca, que fue el Martín Fierro, y bueno, vamos a seguir pegados a esa visión que ha tenido José Hernández, ¿no? Así que bueno, Marcelo, eso te puedo decir. Bien, agradecerte nuevamente por esta participación, ni bien charlé contigo, me dijiste quiero estar, así que gracias por esta reflexión, gracias Marcelo. Gracias a vos, Mario, y te mando un abrazo. Bien, Marcelo Pafundi, profesor de historia, bueno, analizando un poco la realidad de este día de la tradición, contando el porqué, el meollo de la cuestión. Se recuerda porque José Hernández escribe el Martín Fierro, nace un 10 de diciembre de 1834, uno de los
padres de la literatura gauchesca, y bueno, y realmente yo siempre digo, es un libro que a mí siempre me acompaña, hay que leerlo cada tanto, buscar algún pasaje, ¿no? Y encontrar con esas realidades, porque por ahí nos preguntamos, che, pero ¿por qué nos pasa esto como sociedad? ¿Por qué volvemos a deberle al Fondo Monetario? ¿Por qué el aumento de tal o cual cosa? ¿Por qué la economía? ¿Por qué la falta de trabajo? Y el Martín Fierro cuenta, porque es la Biblia criolla, cuenta con lujo de detalle algunos pasos, ¿no? Que tienen que ver con estos casi 200, más de 200 años de historia de independencia, ¿no? Entre comillas, de la República Argentina. Así que hoy celebramos el Día de la Tradición, a nuestros gauchos argentinos, a nuestras paisanas, a los docentes que hacen docencia, obviamente, en las escuelas también vaya nuestro saludo, a los ballet, a los grupos folclóricos, bueno, en fin, toda la gente que cotidianamente está relacionada a lo vernáculo argentino, el saludo especial en el Día de la Tradición.